El siguiente programa es para todas las edades. No contiene escenas de sexo o violencia. Es apto para toda la familia. Cuenta con el sistema Closed Caption y es financiado con recursos del Fondo Único de TIC. Hola, ¿qué tal? Gracias por conectarse cada semana a esta hora con la información del Gobierno del Cambio. Francisco, un gusto saludarlo también y también a todos los seguidores de Así Avanza el Cambio. El presidente Gustavo Petro llevó a cabo una agenda de trabajo en Bruselas, Bélgica, que deja resultados importantes para la CELAC, Unión Europea, que se realizará el próximo 9 y 10 de noviembre en Santa Marta. Así es, Zahira, durante este espacio de noticias ampliaremos todo lo que fue el desarrollo de la agenda presidencial en Bélgica, pero también tendremos avances en la economía y en el pacto histórico que se firmó en Tumaco, Nariño. Desde el Global Gateway Forum en Bruselas, donde Colombia ratificó su liderazgo como presidente de la CELAC, el presidente Gustavo Petro se refirió a temas clave como la inteligencia artificial, la fibra óptica, la transición energética y la crisis climática. Raquel López nos entrega el balance de lo que fue la agenda presidencial en Bruselas. El presidente Gustavo Petro, en representación de Colombia y la presidencia pro tempore de las comunidades de estados latinoamericanos y del Caribe, CELAC, en el marco del segundo foro Global Gateway 2025 en Bruselas, Bélgica, alertó sobre la toma de decisiones que deben tener muchas naciones sobre el genocidio en Gaza. No sabemos bien cómo vamos a salir de aquí. Indudablemente hay una gran división europea. Estaba haciendo cuentas en la OTAN de qué países podían apoyar o están apoyando el Estado de Palestina y en contra del genocidio. No son los mismos números, qué países no lo hacen. Y encontré una cifra que puede variar también, 15 versus 17. 15 a favor del Estado palestino, 17 en contra. Solo un país haría la diferencia. Por esa razón, el presidente manifestó que la inestabilidad de la toma de decisiones se evidencia en las movilizaciones mundiales por la situación entre Israel y Palestina, lo que demuestra que el mundo exige más espacios de democracia. El mundo está en inestabilidad y sobre el filo de la navaja y puede variar sustancialmente en los próximos meses y años. Lo que pude ver de movilizaciones en Europa, en países que no han querido cambiar su posición, que fueron las más grandes de sus pueblos, lo que muestra es como una querencia de pueblos en los Estados Unidos, de pueblos en Europa, fundamentalmente por una institucionalidad donde quepa más la democracia. Por otro lado, el jefe de Estado de los colombianos invitó a los países a participar de la cumbre de la Unión Europea y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que se realizará el próximo mes en Santa Marta, eso con el propósito de fortalecer alianzas por todo el mundo. Bueno, ya a esta hora nos enlazamos vía digital con David Castrillón Kerrigan, profesor e investigador de la Universidad Externado de Colombia, para conversar precisamente sobre la agenda presidencial del mandatario colombiano en Bruselas, Bélgica. Profesor, bienvenido a este espacio informativo y pues, como usted lo sabe, el presidente Gustavo Petro hizo anuncios importantes en Bélgica, en Bruselas. ¿Qué queda para Colombia? ¿Cómo ve usted el panorama? Resalto de los muchos éxitos de este viaje, resalto dos, sobre todo. Uno es que el presidente puso sobre la agenda europea, pero también sobre la agenda mundial, este próximo encuentro de mandatarios de la CELAC y de la Unión Europea que va a ocurrir en Santa Marta en noviembre 9 y 10 de este año. Están invitados los 60 países de América Latina y el Caribe y de la Unión Europea. Y el presidente logró en esta visita al menos dos confirmaciones de alto nivel, el de la presidenta de la Comisión Europea y el de el canciller alemán.
Además de eso, en sus discursos, el presidente apuntó hacia el futuro de Colombia y de la humanidad, hablando de temas que son y seguirán siendo trascendentales para la humanidad, incluyendo la conectividad, el uso de inteligencia artificial y la transición energética en la lucha contra la crisis climática. Acá entonces tenemos de cierta manera una continuación de ese discurso que dio el presidente en Nueva York ante la Asamblea General. Vemos que entonces tenemos una política exterior consistente, basada en principios y de alto impacto. Profesor Castrillón, interesantísimo, por ejemplo, la integración que plantea el presidente Petro a través del río Amazonas, que además ya es un hecho porque ya está concretada con Brasil, por el río Amazonas, el río Putumayo, desde Belén do Pará hasta Tumaco. Es una integración supremamente interesante. Lo es, y lo es no solo para, digamos, en lo que puede impactar de manera positiva a las comunidades en todo el territorio colombiano, ¿no? A las que estarían conectadas de esta manera con el resto del mundo, sino también es interesante porque el presidente no se quedó ahí, ¿no? Lo que está planteando es una conexión eventualmente del Pacífico colombiano a Asia, específicamente a China. De esta manera creando una gran red que conecte a todo el mundo y donde Colombia jugará un rol central. Colombia, dice el presidente, es el corazón del mundo y acá lo estamos siendo también como corazón de la interconexión digital. Profesor, buscando esa integración, el mandatario colombiano en este escenario internacional también planteó la posibilidad de que se realice la CELAC África desde Cali. ¿Cómo podemos analizar esto? Bueno, pues Colombia ha tenido una presidencia pro tempore de la CELAC bastante activa. La asumimos a inicio de este año, creo que en marzo, y desde entonces hemos tenido, pues se ha hecho de todo. Hemos tenido una cumbre de alto nivel con China, se han tenido reuniones en el marco de la CELAC, se han mantenido posturas firmes, por ejemplo, ante los ataques estadounidenses en el Mar Caribe. Próximamente esta cumbre CELAC Unión Europea y bueno, ahora se está hablando de profundizar aún más el diálogo con la Unión Africana. La CELAC fue creada en parte para que como región, como 33 países que somos, podamos hablar con una voz unificada, fuerte, que se sienta América Latina y el Caribe en el mundo, no solo ante los de siempre, no solo ante Estados Unidos, ni siquiera solo ante la Unión Europea, que siguen siendo importantes, claro, pero también estamos viendo hacia los lados y estamos viendo un mundo mucho más grande del que antes teníamos frente a nosotros. Conectar América Latina y al Caribe y a los países de la Unión Africana va a ser es el camino correcto, es el camino hacia un mundo más democrático, más horizontal, donde todas las voces se escuchen, incluyendo las del sur global. Y profe Castrillón, el tema de la transición energética sigue siendo muy importante y el presidente Petro lo está colocando en la agenda. Hoy tenemos que hablar de energías limpias y tenemos que seguir despidiendo cada día más a la gasolina y a los combustibles fósiles. Claro, no solo es un tema muy importante, es el tema más importante. El presidente desde el primer día, desde antes, ¿no?, de ser elegido, ya estaba apuntando a lo que estamos viviendo, que es una verdadera crisis climática que pone en riesgo la vida humana en el planeta. Por eso el presidente ha sido muy claro que esto no da espera, que esto requiere decisiones difíciles, ciertamente. Hay aspectos positivos y negativos de manera inmediata de hacer esta transición, pero a largo plazo es la decisión correcta. Y acá el presidente entonces no solo está diciendo que es necesario hacerlo y ya, está ofreciéndole, en este caso a la Unión Europea, a América Latina, como una solución a la crisis climática. El presidente ha dicho que nuestra región representa un potencial de producción de energía limpia que podría ser una respuesta verdadera a la crisis climática, pero se requiere apoyo, se requiere respaldo. No podemos hacer esto solo si otros socios, como los de la Unión Europea, son serios sobre la crisis climática, entonces invertirán en nuestra región, continuarán manteniendo sus ayudas oficiales al desarrollo para nuestra región. No nos pueden dejar solos
si se toman esto en serio, trabajarán con nosotros en este sentido y pues lo veremos en noviembre sin duda, grandes avances en eso. Cambiando de panorama, y ya volvemos a hablar sobre la CELAC Santa Marta, el presidente Gustavo Petro también se refirió a Gaza y a este acuerdo que llega Israel con Hamas, y allí el presidente Gustavo Petro pues hace el anuncio de que más que todo se hizo precisamente porque hubo un apoyo de la comunidad, de la gente que salieron a las calles, como hacer ese llamado a que se detuviera este genocidio en Gaza. ¿Es así? ¿Podemos interpretarlo de esta manera? Sí, pues tenemos que ver con mucha cautela lo que está ocurriendo en este momento en Palestina y en Israel. Esta es una situación que está en movimiento. Han habido otros acuerdos en los 2 últimos años que después se caen. Esperamos que esto sea, digamos, el principio del fin. Pero como dicen, ya no se puede detener un genocidio, el genocidio ya ocurrió, ¿no? Ya Gaza y las personas que viven ahí han sido víctimas de las acciones israelíes y acá lo que tenemos entonces es posiblemente una especie de cese al fuego. Eso es positivo y como mencionas, eso ha sido gracias a la presión global. Algunas personas hoy están diciendo que todo esto fue gracias a Trump, ¿no? Como individuo, solo él detuvo la guerra, dicen algunos, y no es así. Hemos tenido 2 años de muchos países, de muchos líderes, incluyendo, por supuesto, al presidente Petro, que han insistido y que han cambiado la balanza en cómo se habla de este genocidio. Hace apenas unos meses, muchos países europeos ni siquiera reconocían a Palestina, y han sido esas acciones, incluyendo las de Colombia, ¿no? La decisión de Colombia de cortar relaciones con Israel, la decisión de Colombia de convocar a los países del Grupo de la Haya, etc. Son estas las que nos han llevado a este momento. El último acto fue el del presidente en Nueva York, de llamar de convocar un gran ejército de la humanidad para generar esta presión, y pues ahora esperamos que se estén dando esos resultados. Veremos si dura, esperamos que sí. El mundo de todas maneras tendrá que reconocer el papel de Gustavo Petro, que se ha proyectado como un líder mundial, sobre todo en esta crisis de Gaza. Sí, lo es. Precisamente, el presidente Petro ha hablado de manera clara, no ha tenido, como uno podría decir, pelos en la lengua para apuntar, para indicar, para señalar lo que estaba ocurriendo ahí y quiénes son culpables. Petro, el presidente, ha sido una figura central en esto, se ha atrevido a hacer lo que muchos no hacían, y al hacerlo le ha mostrado a otros que sí hay un camino moral, ético, para responder a este tipo de situaciones, aun cuando quienes lo están haciendo son los más poderosos. Eso a veces es lo más difícil, es difícil a veces hablarle con claridad al poder. El presidente no ha tenido miedo en ese sentido, y no lo ha tenido porque sabe que es necesario. Porque tal vez en muchos casos la solución más rápida, la vía más rápida es quedarse callado, pero eso nos llevaría aún más en un camino, en una vía de destrucción, de barbarie. Afortunadamente acá el presidente pues ha tomado una postura distinta, se ha atrevido a decir lo que otros no hacían, y por eso tenemos ahora estos resultados. Bueno, sabemos que las colombianas que estuvieron detenidas por el ejército israelí ya fueron liberadas y que ya llegaron justamente a la residencia del embajador en Bélgica. ¿Las acciones diplomáticas del gobierno del presidente Gustavo Petro fueron importantes para esto? De nuevo, tenemos esta situación, este acuerdo, este posible acuerdo de cese al fuego entre Israel y Hamas. Y esto hace parte de un conjunto de acciones, incluyendo el de las colombianas. Acá, de hecho, deberíamos decir, estas personas colombianas que hicieron parte de esta flotilla, han sido parte de ese esfuerzo de presión, un esfuerzo muy importante donde estados como Colombia tuvieron un rol protagónico, pero donde también hubieron acciones de la sociedad civil, de personas en Colombia que marcharon en las calles en rechazo de lo que ha estado ocurriendo. Acá afortunadamente pues tenemos esta liberación de estas mujeres colombianas, que podríamos hablar de ellas como rehenes del Estado israelí,
que fueron liberadas. Finalmente, profesor, CELAC, Unión Europea, Santa Marta, ¿cuáles son las expectativas? ¿Qué se espera que suceda para nuestro país en este espacio de alto nivel? Lo que esperamos es una declaración conjunta que reafirme esa relación estratégica entre las dos regiones. Esperamos que se fije la ruta por lo menos a 2027 de lo que será la relación de cooperación entre las dos partes. Esperamos anuncios de dinero por parte de la Unión Europea, esperamos anuncios en temas como los que ya hablamos, de la conectividad, de la autosuficiencia alimentaria y de la soberanía alimentaria. Profesor David Castrillón, muchas gracias por su tiempo. Realmente nos podríamos quedar aquí porque son muchos los temas, porque hoy el mundo es globalizado y es un mundo mundial. Gracias por su tiempo, profesor Castrillón. A ustedes un gran gusto. Chao. Desde Bruselas, en Bélgica, nuestra compañera Euguet Pérez conversó con Francisco Gutiérrez. Él es el director de Mecanismos de Concertación de la Cancillería colombiana. Aquí sus declaraciones. La cumbre tiene 3 episodios concretos y estatutarios que corresponden a un encuentro de sociedad civil América Latina y el Caribe, Unión Europea. Otro es el Foro Empresarial América Latina y el Caribe, Unión Europea. Y por supuesto, el tercer momento es el más importante, es el encuentro de líderes de la CELAC con la Unión Europea. En materia de agenda, estos son los 3 eventos oficiales del proceso birregional. Es importante mencionar que de este encuentro de sociedad civil se espera que se presente una declaración que sea presentada ante el diálogo de los jefes de Estado y de Gobierno que tendrá lugar el día 9 y 10 de noviembre, como sabemos, en Santa Marta. Entonces, este encuentro de sociedad civil aportará esta declaración que será presentada al más alto nivel político. El otro segmento, como decía, es el encuentro empresarial. Aquí se busca justamente que empresarios, pequeños y medianos empresarios de ambos lados del Atlántico encuentren justamente esa posibilidad de ponerse en contacto para promover, difundir, robustecer esas líneas de trabajo entre sectores empresariales, entre sectores de emprendimientos que puedan encontrar alternativas y opciones realistas de interacción, de intercambios y de diálogo, repito, empresarial, que fomente, por ejemplo, la empleabilidad juvenil o la empleabilidad de la mujer en regiones como la CELAC. Eso es fundamental y es parte justamente de la agenda de ese foro empresarial. Y también, por supuesto, el diálogo de jefes de Estado corresponde a lo que estatutariamente también hace parte de lo que es la labor de la presidencia pro tempore de la CELAC. Es muy importante dejar claro que la cumbre CELAC-Unión Europea no es un encuentro aislado o es un encuentro fortuito, sino que es un proceso estatutario que cada 2 años se lleva a cabo precisamente entre ambas regiones, porque desde el momento en el cual se constituyó la CELAC, en 2011 y se perfeccionó en 2013, se acordó a nivel de jefes de Estado que la CELAC tuviera un diálogo formal con socios extrarregionales, de los cuales uno de ellos es la Unión Europea. Justamente la labor de la presidencia pro tempore es tratar de unir y de que la CELAC vaya junta y vaya con una voz unificada en todos estos procesos internacionales, no a partir de que todos pensemos igual, sino a partir de unir a partir de la diferencia. Entonces, tratar de generar consensos, lograrlos, buscar acuerdos, buscar compromisos en el escenario latinoamericano y caribeño actual es la labor que le corresponde al país que tiene la presidencia pro tempore y, por supuesto, a Colombia con el actual gobierno liderado por el señor presidente de la República. Esa es la determinación, liderar, buscar generar unidad, buscar generar esos compromisos y esa acción colectiva desde la CELAC frente a problemáticas internacionales y que, por supuesto, de nuevo, nos permitan unirnos a nosotros como latinoamericanos sobre la base de necesidades que son ineludibles para nosotros. Colombia es el país de la belleza y Santa Marta es Caribe, mar, Sierra Nevada, cumbia, diversidad. Lugar sagrado donde se originó la vida. En esta tierra del realismo mágico,
Los esperamos el 9 y 10 de noviembre en la cuarta cumbre CELAC Europa para avanzar en temas esenciales como la integración y la cooperación. Unidos, demostraremos que somos una región capaz de construir consensos y una agenda común. Una comunidad de naciones que teje lazos de amistad irrompibles para defender la vida y hacer posible un futuro sostenible y próspero. Santa Marta los espera con una historia de rebeldía y sus sueños de un mejor mañana. Bienvenidos. Francisco y el presidente Gustavo Petro y el gobierno del cambio avanzan en la transformación de los territorios históricamente excluidos. Es el caso de Tumaco, Nariño, en el Pacífico colombiano. Allí se firmó el Pacto por la Vida y la Paz, una apuesta que busca superar la desigualdad y abrir nuevas oportunidades de desarrollo para las comunidades. Johan Rendón conversó con algunos beneficiarios. Compañeros de Así Avanza el Cambio, me complace saludarlos aquí desde la Perla del Pacífico, el municipio de Tumaco, donde se ha sellado, se ha firmado en una jornada histórica el Pacto Nariño por la Paz y la Vida. En este coliseo, ante unas 5.000 personas, el Coliseo del Pueblo, y fue el pueblo justamente el testigo de la firma de este acuerdo histórico entre el gobierno nacional, las autoridades regionales, locales y lo más importante, ante la participación activa de las comunidades indígenas, campesinas y afro de la zona. ¿Qué es el Pacto Nariño? Se trata de un acuerdo histórico con una inversión que supera los 12 billones de pesos, más de 250 proyectos en educación, en salud, en infraestructura, en apoyo para el agro nariñense. Eso apenas por nombrar algunos de los sectores productivos que se verán beneficiados. Pues hablamos con ellos, con los nariñenses, que van a ser al fin de cuentas los más favorecidos con este Pacto Nariño desde diferentes sectores productivos. Esto dicen ellos ante este acuerdo histórico firmado por el gobierno del cambio. A mí especialmente, o aquí en el Consejo Comunitario, a nivel de Consejo Comunitario, esto no se había visto. Y ahora con el presidente Petro, gracias a él, esto se nos está dando y se nos está haciendo realidad el proyecto que teníamos. Agradezco al gobierno y a la Agencia de Desarrollo Rural que nos está haciendo realidad nuestros proyectos. Nuestra idea central en este momento es la transición de cultivos ilícitos a cultivos lícitos y precisamente este es uno de esos proyectos que está enfocado al mejoramiento de los cultivos del territorio. Creo que ese es el gobierno ideal para nosotros, es el gobierno que pone los ojos en el Pacífico. Es el único gobierno que se ha acordado de que acá en el Pacífico colombiano hay personas que vivimos del campo y que podemos transformar el país. Para mí es muy importante que el gobierno llegue a estas comunidades porque la verdad tenemos una tierra muy rica, un mensaje muy especial a nuestro presidente Gustavo Petro. Muchas gracias por este proyecto, esta es una oportunidad muy importante para nosotros. Un par de datos al cierre. Este es el cuarto pacto territorial que se firma entre el gobierno nacional y autoridades locales y comunidades. El primero fue el pacto Catatumbo, luego el pacto Boyacá, recientemente el pacto territorial Cauca y ahora aquí el pacto territorial en el departamento de Nariño, que por cierto ha sido el resultado exitoso de más de un año de trabajo mancomunado, de un trabajo liderado por el gobierno nacional, pero donde las comunidades civiles fueron protagonistas. Siempre es un placer informarles. Para Así Avanza el Cambio, Johan Rendón, desde Tumaco, en el departamento de Nariño. La inflación en el país sigue bajando, cerró en septiembre en 5.18%. ¿A qué se debe? Aquí se lo explicamos. La inflación en Colombia continúa su tendencia a la baja. Según el más reciente informe del DANE, en septiembre del 2025, el índice de precios al consumidor registró una variación anual del 5,18%, una cifra menor
al 5,81% que se había reportado en el mismo mes del año anterior. Es decir, la inflación bajó porque los precios de los productos y servicios suben menos que antes. Bien, el último resultado anual superior al observado en septiembre de 2025 se presentó en este mismo año, en febrero, cuando alcanzó 5,28%. En alimentos, los productos con menores aumentos fueron carnes, aceites, frutas y legumbres. En cuanto a servicios públicos, la electricidad subió 0,53% durante septiembre, pero al año acumula una reducción del 2,17%. En el acumulado anual, las ciudades con inflación más baja se encuentran en Santa Marta con 2,64%, Riohacha con 3,39% y Valledupar con 4,17%. Por niveles de ingresos para este septiembre de 2025 alcanza 5,21 para los hogares pobres. Le siguen los hogares de ingresos altos que alcanzó 5,20%. En tercer lugar, los hogares de clase media 5,17% y los vulnerables alcanzan 5,15%. Llega el pollo colombiano a Japón. En total se exportaron 12 toneladas de pollo a este país asiático, marcando así un hito histórico para el sector avícola. Colombia sigue consolidándose como exportador de alimentos de calidad al mundo. Colombia logró un nuevo hito en su historia exportadora. Por primera vez, la carne de pollo colombiana llegó al exigente mercado de Japón tras un proceso conjunto entre el ICA, el INVIMA y la Federación Nacional de Avicultores, FENAVI. Logramos nacionalizar 12.000 kilogramos de carne aviar en Japón, un mercado muy exigente de los más altos estándares en el mundo. La operación fue liderada por la empresa Cargill Food Latinoamérica Pollos El Bucanero y representa un paso clave hacia la diversificación y expansión internacional del pollo colombiano. Colombia ya cuenta con admisibilidad para huevos y pollo a otros países como Namibia, Venezuela, Bolivia, México, entre otros. Japón es el sexto importador mundial de carne de pollo y adquirió más de 1.100 millones de toneladas en 2024, lo que abre una puerta de enormes oportunidades para Colombia. El campo colombiano impulsó las exportaciones del país gracias al desempeño de productos como el café, el banano y el aceite de palma. Las exportaciones del sector agrícola colombiano siguen en alza, según el reciente informe del DANE con base en datos de la DIAN. Durante agosto del 2025, las ventas externas de productos agropecuarios, alimentos y bebidas sumaron $1.270 millones, lo que representa un incremento del 49.3% frente al mismo mes del año pasado. Dentro del sector agropecuario, los productos con mejor desempeño fueron café con un aumento del 70.6%, banano con 98.6%, extractos y concentrados de café con 125.2%, aceite de palma con un salto del 110.3%. En contraste, las exportaciones de petróleo crudo registraron una fuerte caída. Se enviaron 11.2 millones de barriles, un 24.4% menos que en agosto del 2024. El valor de estas ventas fue de $1.413 millones. En lo corrido del año entre enero y agosto, las exportaciones totales del país alcanzaron los $32.659 millones, un aumento del 0.5% frente al mismo periodo del año 2024. Este es el momento de las noticias en breve con Daniel Bernal. Zahira, Francisco, es un gusto saludarlos y es que aquí empieza la sección de Noticias en Breve, en donde hay un hito en la transición energética. 3,1 gigawatts han elevado la energía limpia en Colombia a más del 13%. En 3 años, el gobierno del presidente Gustavo Petro marca un hito en la transición energética. Se incorporaron 3,1 gigavatios de solar y eólica al sistema energético nacional, y Colombia alcanza el 13,87% de energía limpia en su matriz. En su mensaje en X, el mandatario aseguró: hemos cumplido el programa de transición energética. Hay que ser ambiciosos, es cuestión de vida o muerte y el cronómetro corre.
El avance hace parte del plan 6 gigavatios Plus, que proyecta 6 gigavatios de nueva capacidad a septiembre de 2025. El país ya completó el 50% de la meta. El gobierno nacional ha llevado fibra óptica a más de 2.500 hogares en el Putumayo en busca de equidad tecnológica. Desde Puerto Asís, Putumayo, el gobierno avanza en equidad tecnológica. En 3 años llevó fibra óptica a 2.567 hogares y ejecutó más de 80.000 millones de pesos en equipos y redes. La meta crece con un convenio con la gobernación para llevar conexión a hogares y escuelas rurales. La ministra TIC, Karina Murcia, lideró una jornada de conectividad, educación digital y apropiación tecnológica. Con Ciberpaz se sensibilizaron cerca de 2.000 personas y Colombia Programa formó a 46 docentes, 57% mujeres, beneficiando a 4.800 estudiantes en 6 sedes, con el apoyo de British Calling, que expanden pensamiento computacional a 420 instituciones. En el corregimiento de Ancura se inauguró una junta interna y comunidad de conectividad que ya beneficia a 29 hogares. Putumayo ya suma 13 comunidades conectadas, impactando a más de 1.000 beneficiarios. Conectividad que abre oportunidades, fortalece aprendizaje y cierra brechas en la Colombia profunda. El gobierno del cambio actualizará la fórmula de los biocombustibles para garantizar precios justos. Recientemente, el Gobierno Nacional anunció la actualización de la fórmula de los biocombustibles para garantizar precios justos. Esto con el objetivo de modernizar el esquema de precios en el país y renovar el cálculo de ingreso al productor de etanol carburante y el biodiesel. El etanol tendrá libre mercado del mundo a precio de costo de producción y liberamos la tierra del Valle del Cauca a la alimentación. Se cambia la fórmula del etanol, deja de estar girando alrededor del precio internacional del petróleo. No hay razón económica para que eso sea, a menos que se cree un subsidio inconstitucional de la gente pobre hacia la gente más rica de Colombia. La nueva fórmula tomará como base el precio paridad de los biocombustibles en mercados internacionales, ajustado por costos logísticos y arancelarios, lo que permitirá alinear los precios nacionales con estándares internacionales y reducir el ingreso al productor. Queremos hacer esos ajustes de un modelo que lleva más de 20 años y que ya es necesario que se revise, porque pues, hoy estos biocombustibles están tasados, medidos, pagados conforme al precio del azúcar y del aceite de palma, y hoy ya en el mundo moderno hay otros estándares que deben medir. Ese ajuste contribuye a mejorar la transparencia en la formación de precios y aumentar la competitividad de los biocombustibles colombianos frente a los mercados internacionales. En Santa Marta, un comerciante reduce hasta el 50% de su facturación con paneles solares. Este es el cambio. La energía acá en Santa Marta principalmente es muy costosa. Siempre veía esa tarifa altísima en el sector, pues estamos en estrato 2, pero siempre el consumo era bastante elevado. La implementación de estos paneles solares nos va a traer economía a nuestros negocios. Esto va a minimizar los costos de la facturación. Estamos hablando de una reducción de un 50% más o menos, es decir, de los casi 2 millones que pagaba en energía, voy a comenzar a pagar más o menos 900, 1 millón de pesos. Sí, esto fue ya una sorpresa, una bendición de lo alto. Muchas personas que llegan a mi negocio me han preguntado, hombre, sí, coménteme cómo le funcionan los paneles solares, y pues le damos la respuesta, le damos la forma de cómo funciona. Tiempo atrás yo no esperaba realmente que desde el gobierno obtuviera un beneficio como estos. Cuando hablamos del presidente, vemos su real interés y preocupación por el tema de energías renovables y mitigar el daño ambiental que está ocurriendo. Es algo que aplaudo realmente. Al gobierno nacional por esa inversión tan grande que ha hecho en toda Colombia, en toda la costa atlántica. Agradecidos con todos ellos.
Gracias, Daniel. Francisco, hemos llegado al final de esta emisión de Así Avanza el Cambio. Gracias a todos por acompañarnos en este espacio informativo y de servicio. Recuerden, cada domingo seguirnos a través del sistema informativo de la Presidencia de la República y, por supuesto, a través del canal institucional y las redes sociales con Entérese del Cambio y entrevistas con Alma de País. Tenemos todo un bloque informativo de noticias positivas para ustedes. Gracias por acompañarnos. Nos seguimos viendo y entre todos construyendo un nuevo país, porque con dignidad cumplimos. Nos vemos. Este contenido fue financiado con recursos del Fondo Único de TIC.